En esta primera diapositiva les quiero mostrar estas fotos para ilustrar de alguna forma sintética lo que es y viene siendo el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Como ustedes bien saben, el cambio climático es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad en estos tiempos, y esto está propulsado por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto los científicos del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en las últimas décadas han concluido que está estrechamente relacionado con cómo el ser humano está desarrollando sus actividades en el planeta, principalmente con los patrones de desarrollo industrial y económico que tienen una configuración lineal, o sea que son extractivos y que después tienen o generan un gran volumen de descarte y de desechos que no se recuperan. Acá tienen imágenes de la contaminación tanto del suelo como del aire y de los líquidos a partir de fluentes, cosa que no es ajena y que ya estamos viendo bastante, no solamente gracias o debido a los efectos adversos que vemos en el clima, como por ejemplo catástrofes climáticas en todo el mundo, sino también cada uno convive con esto en la mayor parte de las ciudades del planeta. Entonces, a partir de este contexto, la gran pregunta es, ¿son sostenibles nuestras acciones y tendencias si seguimos desarrollándonos de esta forma? Y acá entra a jugar el concepto de desarrollo sostenible para responder a esta pregunta, término que ha sido acuñado con una definición que ha sido consensuada a partir de la Comisión Brundtland en una de las cumbres ambientales que ha tenido la humanidad en las últimas décadas, a partir de la cual la primer ministro noruega, Gro Harlem Brundtland, sintetizó el concepto de desarrollo sostenible en lo siguiente: en satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades en el futuro. El desarrollo sostenible es el camino hacia lo que sería un ideal, que sería una sociedad futura sostenible, que obviamente este camino tiene que ver con cómo se desarrolla la humanidad y cómo desarrolla sus actividades a nivel proceso. La sociedad de hoy, dadas las tendencias que venimos observando de desarrollo, es claramente no sostenible, pero hay una esperanza y todo eso tiene que ver con el cómo uno trabaja, cómo uno interactúa con el medio y con la sociedad, y cómo esos patrones de interacción pueden preservar los recursos en el tiempo. Por eso yo les quería remarcar algunos conceptos centrales antes de entrar en estas herramientas, porque todas las herramientas que estamos presentando en este programa y a partir de ahora nos van a ayudar a poder, por un lado, racionalizar todo lo que es el impacto de las acciones que cada uno de nosotros desarrolla en su actividad y en sus establecimientos, y por otro lado, también identificar aquellos patrones que pueden ser cambiados hacia un accionar más sostenible. Estos conceptos centrales que nos van a permitir entender y dar un norte tienen dos características. Por un lado, los sistemas. Acá tienen una nube o un mapa de palabras en donde pueden ver las palabras más utilizadas cuando se habla de desarrollo sostenible o más asociadas al término. Y una de las diferenciaciones interesantes tiene que ver con el concepto de tecnosfera y biosfera, en donde para desarrollar sistemas o procesos que sean sostenibles en una tierra con recursos finitos, el ser humano ha desarrollado, por un lado, la tecnosfera, que es todo el conjunto de artefactos y tecnologías que necesita para resolver sus necesidades y problemas, enmarcado y contenido en la biosfera. La idea del desarrollo sostenible es maximizar
la utilización de recursos renovables a partir de la biosfera y que tengan productos o subproductos o residuos que sean en lo posible biodegradables y reutilizables o reciclables. O sea, todos estos recursos técnicos que la sociedad va utilizando, preferentemente hay que diseñarlos con lo que se llaman los principios de ecodiseño, que nos permitan después disponer los productos de una forma en que se puedan reutilizar o se puedan reciclar en el medio ambiente. En el corazón de esto está el concepto de renovabilidad, o sea, tenemos que buscar como humanidad maximizar el aprovechamiento de todos los flujos renovables y que se pueden renovar en la Tierra, y minimizar, por otro lado, el uso o la utilización o la explotación de recursos que no se puedan renovar, porque justamente a lo largo del tiempo, si nosotros depredamos esos recursos, después no vamos a poder continuar con el beneficio que nos brindan o que nos han brindado inicialmente. La otra gran serie conceptual asociada al desarrollo sostenible tiene que ver con la parte conductual de la definición, que está asociada al concepto de equilibrio centralmente. Un equilibrio que uno tiene que hacer constantemente entre decisiones económicas, ambientales y sociales, cada vez que uno desarrolla un nuevo proyecto o cada vez que uno interactúa con el entorno. Y asociado al concepto de equilibrio, si uno se lo imagina como un andar, como está en esta imagen, en una cuerda que puede que no sea tan floja, es importante el concepto de movimiento y de cambio. Es necesario, por ejemplo, estar en movimiento para que haya equilibrio. Y eso nos da una idea de que para poder satisfacer las necesidades, la tecnología nos ayuda siempre a innovar y a desarrollar nuevos patrones que puedan resolver esas necesidades que quizás no sean todo el tiempo de la misma forma y que con el paso del tiempo uno va a tener que ir cambiando esos patrones para poder preservar los recursos que vaya utilizando en el camino. Por lo tanto, siempre hay que pensar en un balance entre estas tres dimensiones. Todo lo que hagamos se va a sintetizar en ese balance. Y es muy común que si uno, por ejemplo, busca maximizar todo lo que tenga que ver con la sociedad, pueda comprometerse alguna de las otras dos dimensiones y así pasa con cada una de las dimensiones. Con lo cual, quizás el balance sea un trade-off, como dicen en inglés, o una negociación, traducido al español, entre estos tres puntos. Cuando las empresas se ponen a pensar cómo resolver sus necesidades y sus problemas, es común ver dos mentalidades de desarrollo a nivel empresarial. Por un lado, están aquellas empresas que tienen una mentalidad a la defensiva y por otro lado, aquellas que tienen una mentalidad de desarrollo estratégica. Esto nos es útil para poder ver hacia dónde va cada una de estas dos mentalidades, y todo esto que puede ilustrarse con lo que se llama el embudo de la sostenibilidad, que es este grafiquito que ustedes ven acá, en donde si graficamos la sostenibilidad como el ideal a largo plazo a perseguir, las mentalidades a la defensiva normalmente implementan los cambios de forma forzada una vez que ya los han visto y que no tienen alternativa más que implementarlos, y eso va haciendo que vayan chocando contra las paredes del embudo, que esas paredes del embudo son los límites ambientales, los límites de recursos o sociales, también son las leyes, la demanda de los clientes, los reclamos, el mercado, los inversores, el personal, etc. Por así decirlo, la mentalidad de la ofensiva es una mentalidad que se desarrolla a los tumbos, dicho en criollo,
comparado contra la mentalidad estratégica que planifica e invierte en una iniciativa sostenible desde un principio. Esto hace que el camino sea más corto, si ustedes ven, siguiendo en línea recta hacia el objetivo, comparativamente con la mentalidad de la defensiva. Que esta mentalidad no necesariamente significa que uno no vaya a llegar a ser sostenible, pero va a tardar más y va a sufrir más a lo largo del tiempo. Asociado al hacer también está el comunicar, y este es un punto muy importante que también hace al desarrollo empresarial, privado y también público, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en cómo uno está desarrollando su actividad y comunicando, tiene que también tener un balance entre lo que hace y lo que dice. Este es un gráfico de Ben Vivian del año 2005, en donde de alguna forma lo que intentó mostrarnos con este gráfico es que hay que tener un balance sano entre el decir y el hacer, evitando la parte roja, que es decir mucho y hacer poco, que es mucho ruido y pocas nueces, que eso también comúnmente se llama greenwash. Y por otro lado también, obviamente, evitando el hacer mucho y no decir nada. Siempre el decir es muy positivo porque tracciona con el ejemplo, ¿no? Y eso en la medida en que uno diga y haga también de forma acorde y que sea coherente entre las dos cosas. Por lo tanto, el lugar en donde estar o corresponde estar es en hacer las cosas y decirlas. ¿Y cómo podemos implementar medidas de sostenibilidad para mejorar y evolucionar de forma sostenible en los establecimientos? Hay un concepto muy antiguo que se viene trabajando hace años en el ámbito privado, que es el ciclo de Deming, que acá lo tienen, lo trabajan varias normas, sobre todo, por ejemplo, la norma ISO, que es un ciclo desarrollado principalmente para la industria automotriz, que trata de cristalizar lo que se llama la mejora continua, que parte de planificar, hacer, verificar y actuar. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos podemos inspirar en este concepto de la mejora continua y ampliar un poquito el horizonte de acciones que podrían incluir esta rueda y tomar en cuenta la siguiente: relevar como principio para ver en dónde estamos parados, luego planificar qué podemos hacer para mejorar, implementarlo. Una vez que lo implementamos, vuelve a comenzar el ciclo mirando y monitoreando y reconociendo cómo venimos para finalmente después volver a relevar qué podemos hacer de nuevo para seguir mejorando. Como bien dijimos antes, el desarrollo sostenible es un concepto que, aplicado al ámbito empresarial y al ámbito público, tiene como eje central el concepto de equilibrio y de cambio. Es una de las partes más importantes, estar en constante innovación, en constante cambio, que eso es lo que permite que las soluciones se vayan renovando con el tiempo y que los recursos también se vayan renovando. Eso es lo que preserva, en síntesis, la idea de renovabilidad que habíamos visto antes sobre la utilización de recursos en la Tierra. Asociado a esta accionar de forma sostenible es que nosotros con la Agencia de Protección Ambiental ponemos a vuestra disposición el programa Ecosellos y los estamos acompañando a través de este programa en poder entrar en esta rueda virtuosa de desarrollo sostenible, básicamente estructurando de forma metodológica en 3 etapas básicas este proceso y acompañándolos en la entrega de distintivos al final de todo el recorrido, una vez que ustedes implementan las mejoras en sus establecimientos. Estas etapas parten de una adhesión, luego el establecimiento adherido atraviesa un relevamiento, hace un diagnóstico, luego planifica qué puede hacer para mejorar y finalmente lo implementa. Para aquellas empresas que no están adheridas al programa, pueden hacer clic en el link de más abajo, en donde van a poder acceder a la presentación detallada del programa, incluyendo un taller sobre esta primera etapa, que es el relevamiento, en donde van a poder
hacer un primer diagnóstico de cómo es su situación y poder tomar la decisión, si quieren, de adherir al programa y avanzar.